Bien, teniendo ya el planteamiento del modelo, así como los supuestos, podemos pasar ahora a desarrollar la minimización de los errores al cuadrado para obtener el vector solución eh, por este método. Empezamos nuevamente con la definición de error, que bueno, es la diferencia entre la y observada y la y calculada. Entonces tenemos que la y calculada ahora va a estar en función de, de no solamente de una x, sino de k número de x, que son las variables exógenas. Cada una de estas tiene diferentes observaciones que van desde 1 hasta n. La solución de esta y calculada se suele decir que es el hiperplano, como ya lo habíamos explicado en un video anterior. Antes, con dos variables se tenía una recta de solución para diferentes puntos donde solamente teníamos una x. Para 2x se puede dibujar un plano en R3. Y en este caso, cuando tenemos un mayor número de variables, ya no es posible dibujarlo gráficamente, por lo que se le nombra un hiperplano, que es el que va a minimizar la suma de los errores al cuadrado. Eh, Como tal, nosotros tenemos que obtener eh, k número de derivadas, k más 1 número de derivadas que corresponden a cada una de las betas. Como ya lo habíamos visto en el desarrollo de mínimos cuadrados ordinarios, tenemos lo que se llama una solución de la derivada por regla de la cadena, que lo que nos dice es hacer la derivada de la función y multiplicarla por la derivada con respecto a la variable que nos interesa, que está dentro de una segunda función. Entonces, en este caso, la variable que nos interesa es beta 0 y pues bueno, lo que vamos a definir son precisamente como los errores están elevados al cuadrado, eso es una función, y vamos a derivar esa función. La derivada sería dos veces la derivada de la función que se eleva a la n-1, como n vale 2, el número a la cual se eleva la potencia es igual a 1 y se multiplica por la derivada de la función que está dentro con respecto a la variable de interés, que es beta 0. Como la derivada es menos 1, es el menos que está junto al 2. Entonces, para la siguiente derivada aplicamos la misma regla. Y bueno, el principio es el mismo, entonces es la derivada de la función que bajamos el 2, lo multiplicamos por la función y derivamos con respecto a la variable de interés, que en este caso es beta 1. La derivada de beta 1 sería menos x1 y en este caso ponemos el x1 y el menos está aplicado al menos 2. Por condiciones de primer orden, también en la primera derivada, esto se iguala a 0. Y así nos vamos hasta tener la última derivada, que es con respecto a beta k. La derivada en este caso sería, bueno, dos veces la función que multiplica a la derivada con respecto a beta k, que es menos xki. El menos lo multiplicamos por el 2 y ahí está el k al final. Lo mismo, esto es por condiciones de primer orden, se iguala a 0. Eliminando paréntesis y despejando las variables exógenas, del lado derecho tenemos, bueno, dejamos del lado izquierdo la variable endógena y los términos que multiplican a esta variable. Y lo que tenemos es que al quitar los paréntesis estamos multiplicando por una suma que aplica a todos los términos. Como beta 0, a pesar de ser una incógnita,
sigue siendo el valor de una constante que no conocemos todavía. Se dice que una suma aplicada a una constante es n veces la constante, en el cual aplica a una serie que va desde 1 hasta n, y por lo tanto se tiene que multiplicar por n veces esa constante. A los demás términos se les aplica la suma a las variables que tienen una i por observación en el subíndice, y entonces hay a dónde aplicar esa suma. La segunda sería es x. Recordemos que es el resultado de la derivada que está hasta la derecha, el paréntesis solito, que se multiplica por la suma y también por la y. Todos los otros términos, ahora sí ya no hay ninguna constante, a todas se les aplica la suma, se quedan del lado derecho. Y así hasta despejar el término de la última derivada que contiene a y del lado izquierdo, y las variables que están, dejamos del lado derecho a las variables exógenas. Se puede expresar, bueno, ya como resultado final, la tarea sería que ustedes hicieran el desarrollo de estas dos multiplicaciones, el producto de estas, el producto matricial de este vector y de esta matriz. Es decir, el de x' por y, que está del lado izquierdo, y el de x' por x. Recordemos que en el video anterior habíamos establecido a qué era igual x y a qué es igual y. Y es un vector y la x es la matriz de variables exógenas. Entonces, el ejercicio es que ustedes desarrollen el producto de la matriz x transpuesta por el vector y como segundo ejercicio x transpuesta por x. Este es el resultado al que se llega, y aquí lo que tenemos que hacer para encontrarlo como en el modelo lineal simple es, despejar a esa beta. Sin embargo, esa beta no es una variable solita, es un vector. Recordemos que es el vector solución para el método de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces es un vector beta calculado. Como tal, no es tan sencillo que nosotros despejemos ese beta. En álgebra lineal, como la x transpuesta por x es una matriz, tiene que cumplir ciertas condiciones para que nosotros podamos hacerla, como en el caso de una ecuación lineal, un 1, que en este caso se le dice una matriz identidad. Entonces, el resultado es que esa x transpuesta por x es simétrica y cuadrada. Y bajo el supuesto que habíamos dicho de no multicolinealidad, que es donde aplicábamos independencia lineal, entonces existe la inversa de esa matriz, de la matriz x transpuesta por x. Esas características son las que nos permiten premultiplicar de ambos lados para que del lado derecho tengamos una matriz identidad. Es decir, premultiplicamos del lado izquierdo x transpuesta por x a la menos 1, que es la inversa, y del lado derecho x transpuesta por x a la menos 1, que está multiplicando ahora a x transpuesta por x. Todo esto es del lado derecho. Entonces, ese resultado como tal de multiplicar una matriz inversa por la matriz nos da la matriz identidad. Entonces, por eso ese vector beta queda solito. Entonces, también podemos desarrollar este método alternativamente mediante álgebra lineal. Es decir, sin ya hacer las operaciones con el desarrollo de las matrices, podemos empezar nuevamente con la definición de error,
que en este caso tenemos el vector y observado y el vector y calculado. Entonces eso es el vector de errores. Los errores van desde E1 hasta E sub n. Y no nos olvidemos que y calculado, en este caso, es igual a la matriz X por el vector beta. Sustituyendo entonces ese y calculada en la ecuación de error, tenemos que es igual a la y observada menos x, la matriz X, por el vector beta calculado. Y lo que habíamos dicho es que el vector de los errores es igual de E1, o se compone por los elementos de E1 hasta En, y con el mismo orden del vector y, es decir, de n por 1. Entonces, si nosotros queremos minimizar la suma de los errores, tenemos que, de los errores al cuadrado, tendríamos que encontrar una operación entre el vector e que nos dé un escalar, es decir, la suma de los errores. Si nosotros transponemos el vector e, nos quedaría un vector de 1 por n. Al momento de multiplicarlo, si nosotros multiplicamos e por e transpuesta, el orden de esos vectores es n por 1 y el otro es de 1 por n porque estamos transponiendo. Entonces nos quedaría una matriz de n por n. Esa no es lo que estamos buscando. A pesar de que nos quedarían términos cuadrados, no nos quedaría la suma de los errores como tal, como un solo número o vector, perdón, como escalar. Por lo tanto, tendríamos que multiplicar la transpuesta, que es de orden 1 por n, y multiplicarla por la e, que es de n por 1. De esa forma tendríamos los términos elevados al cuadrado de cada uno de los errores, pero los estaríamos sumando porque el resultado tendría que ser un escalar o un vector de 1 por 1. Por lo tanto, la suma de los errores al cuadrado se define como precisamente esa e transpuesta, que es de orden 1 por n, por el vector e, que es de n por 1. De esa forma, se garantiza que el vector sea de 1 por 1 y por lo tanto eso sea un escalar, que es la suma de los errores al cuadrado. Bien, tomando entonces la definición de error que tenemos en la tercera línea, sustituimos esa e, todavía no aplicamos la transpuesta, simplemente estamos sustituyendo y ahí está. Y tomamos en cuenta algunas de las operaciones que se hacen al transponer matrices. Tenemos que el producto de dos matrices, si lo transponemos, se cambia el orden de las matrices con la transpuesta. Es decir, si tenemos A por B, nos va a quedar B transpuesta por A transpuesta. Y como segunda regla es que la transpuesta de una matriz transpuesta es igual a la matriz original. Entonces, si multiplicamos esos dos paréntesis que tenemos, multiplicamos en primer lugar el primer paréntesis que lo vamos a transponer, es decir, el primer elemento del primer paréntesis es y transpuesta por el primer elemento del segundo paréntesis, que es y. Como segundo término multiplicamos al segundo término del primer paréntesis por el primer término del segundo paréntesis, es decir, x por b, pero hay que transponerlo con signo negativo, y entonces cambia el orden, que es beta transpuesta, que es el vector beta calculado, por la matriz x transpuesta, que multiplica el primer término del segundo paréntesis, que es y. Tenemos que tener cuatro términos porque tenemos dos elementos que multiplican en cada uno de los paréntesis. El tercer elemento entonces sería el primer
elemento del primer paréntesis que multiplica al segundo del segundo paréntesis. Como este último tiene signo negativo, entonces el término nos queda con signo negativo. Queda entonces como la transpuesta del vector y, que es el primer elemento transpuesto, y el segundo elemento es del segundo paréntesis, se queda tal cual, que es x, la matriz x por beta. Por último tenemos el segundo elemento del primer paréntesis y el segundo del segundo paréntesis. El primero se transpone y como tenemos dos signos negativos nos quedaría como uno positivo. El primero se transpone y cambia de orden de acuerdo a la regla. Entonces tenemos beta transpuesta por x transpuesta y el segundo se queda tal cual. Hay una característica de estos dos términos que están subrayados en rojo, y es que les queda de tarea para que la entreguen, y es comprobar que de acuerdo al orden tanto de la matriz como de los vectores, eso es un escalar. El primero es un escalar y el segundo es un escalar. Les queda como tarea comprobarlo y ver precisamente que uno es el transpuesto del otro, por lo tanto se pueden sumar. El transpuesto de un escalar pues es el mismo escalar y por lo tanto es el mismo elemento. Los podemos sumar. Entonces la suma de los errores al cuadrado nos queda, si sumamos los dos primeros, los elementos subrayados en la página anterior en rojo, el primero se queda tal cual y el segundo nos queda como dos veces, en este caso por conveniencia lo vamos a dejar como el término que vamos a tomar para sumar es el primer elemento. Entonces nos queda dos veces el primer elemento, que es, como ya lo dijimos, un escalar. Y el último se queda tal cual, que es el cuarto término de la ecuación anterior. Hasta el momento solamente estamos reexpresando la suma de los errores al cuadrado. Lo que tenemos ahí es precisamente que para poder derivar identificamos a dos elementos en el término del medio. El primero es que tenemos un vector que está transpuesto y por lo tanto le vamos a decir a transpuesto. Y el segundo es un vector que le vamos a llamar C. En el tercer término lo que tenemos es, si nos vamos primero del lado derecho, al vector A, que es el vector beta calculado, y la matriz x transpuesta por x, de acuerdo al orden, nos va a dar también una matriz de k más 1 por k más 1. Y nuevamente el vector A, que es el vector beta transpuesto. Entonces, identificando estos dos términos, podemos aplicar dos reglas. Allí están marcados. La primera regla es que si A y C son dos vectores, como ya lo había dicho, la derivada de la transpuesta del vector A por C respecto al vector A es igual al vector C, que es el que está encerrado en un círculo azul. La segunda es que si A es un vector y A una matriz, como ya lo habíamos dicho, la mayúscula es una matriz de X transpuesta por X, la derivada de la transpuesta por la matriz A que multiplica a un vector A respecto al vector A, que es el que nos interesa derivar porque es con respecto a la solución del vector beta calculado, es igual a dos veces la matriz A por el vector A. Entonces, aplicando estas reglas en la derivada, tenemos que la derivada de la suma de los errores con respecto a beta calculado es igual a, el primer término no contiene un vector beta, por lo tanto lo dejamos como una constante para efectos de la derivada, es igual a dos veces el término negativo, que ese lo tomamos porque está multiplicando a los vectores,
a 2 veces el, el vector A traspuesto por C. Perdón, a 2 veces el vector C, que es X traspuesta por Y, por el vector Y. Y el último término, al aplicar la derivada, es 2 veces la matriz A, que es X traspuesta por X, que multiplica al vector beta calculado. Y de ahí, bueno, por condiciones de primer orden, esto es igual a un vector nulo. De aquí nos queda, que pasamos del otro lado, el término negativo, y nos queda un término muy, bueno, igual al que habíamos obtenido anteriormente. Por las mismas condiciones de que existe el supuesto de no multicolinealidad, es decir, que son que los vectores en X son linealmente independientes, existe la inversa de X traspuesta por X. Por lo tanto, la premultiplicamos y despejamos para beta calculado. Es igual, si pasamos del otro lado al 2x por y, es igual a x traspuesta por x, y de ese producto es la inversa, por x traspuesta por el vector y. Se les queda de tarea mostrar precisamente que del primer término de la ecuación de arriba son vectores. El vector A, el vector C, esa operación es un vector, es decir, les tendría que dar vector fila o columna, eso es lo que quiero que desarrollen, y no una matriz. Entonces queda de tarea que ustedes me digan qué orden tiene esa X traspuesta por el vector Y.